¿Cómo están amigos? En esta ocasión continuaremos también con el estudio de las derivadas de funciones trigonométricas. El día de hoy veremos la derivada de la función secante de f, cuya derivada es f' multiplicado por la secante de f multiplicado por la tangente de f. También la derivada de la función cosecante de f, cuya derivada es menos f' multiplicado por la cosecante de f por la cotangente de f. Como hemos visto anteriormente, el objetivo es tratar de identificar quién es el argumento, ¿sí? En la primera derivada que vamos a resolver es y igual secante de 4x al cubo. Aquí nosotros podemos evidenciar que 4x al cubo es nuestro argumento, por ende será f. La derivada de la función secante la tenemos acá arriba, que es f' por secante de f por tangente de f. Entonces, en nuestro caso nos quedará y' es igual a f', que para nosotros f es 4x al cubo, que será prima, multiplicado por la secante de f, que la secante sería 4x al cubo, multiplicado por la tangente de f, la tangente de 4x al cubo. Aún nos quedan cosas que resolver. La derivada de 4x al cubo es 12x al cuadrado multiplicado por secante de 4x al cubo y por tangente de 4x al cubo, ¿sí? Y listo, hemos calculado ya la derivada de esta función secante de 4x al cubo. Continuamos con la siguiente función, y igual cosecante de 2 menos 5x al cuadrado. Tenemos que identificar f, en nuestro caso f es 2 menos 5x al cuadrado. Si calculamos su derivada, será y' es igual a menos f'. F para nosotros es 2 menos 5x al cuadrado prima multiplicado por cosecante de f por cotangente de f, que será cosecante de 2 menos 5x al cuadrado multiplicado por cotangente de 2 menos 5x al cuadrado. Acá vemos que la derivada de 2 menos 5x al cuadrado, la derivada de 2, por ser una constante, su derivada es 0, y la derivada de menos 5x al cuadrado es menos 10x, multiplicado por la cosecante y por la cotangente, que lo de aquí lo voy a copiar. Y finalmente nos quedará entonces que la derivada sería y'. Aquí puedo aplicar ley de signos, menos por menos más, quedándonos 10x multiplicado por la cosecante y por la cotangente. Y listo. Hemos calculado la derivada de la función cosecante de 2 menos 5x al cuadrado. Vamos con nuestro último ejercicio a resolver, ¿sí? Tenemos aquí y igual menos 2 secante de e elevado a la x a la quinta. Como vamos a calcular la derivada, nos quedará y' es igual el menos 2 por ser un coeficiente, lo mantengo porque está multiplicando la secante y empezamos. La derivada de la secante la tenemos acá arriba, pero recuerden que primero debemos identificar cuál es el argumento. En nuestro caso será e a la x a la quinta, ¿sí? Muy bien, nuestro argumento es x a la quinta, entonces por fórmula de la secante es f', que en nuestro caso f es e elevado a la x a la quinta. Esto para nosotros es f, sería prima, multiplicado por secante de f por tangente de f, que sería secante de f e a la x a la quinta, multiplicado por la tangente de ex a la quinta, ¿sí? Si continuamos, nos queda y' es igual a menos 2 multiplicado la derivada de una exponencial e elevado a la x a la quinta. Si ustedes revisan videos anteriores de las derivadas de las funciones exponenciales, tengo que derivar el exponente x a la quinta. La derivada de x a la quinta es 5
x a la cuarta, multiplicado por la misma exponencial, por e elevado a la x a la quinta, ¿sí? Esto de aquí es el resultado de derivar e elevado a la x a la quinta. Como debía derivar esta expresión, el resto debo copiar tal cual como está, ¿sí? El resto yo lo voy a copiar porque no necesito ya derivar, ¿sí? Y he terminado yo de calcular ya la derivada, pero puedo aplicar algunos procesos algebraicos adicionales, que aquí me quedará y' es igual, menos 2 multiplicado por 5x a la cuarta nos queda menos 10 x a la cuarta e elevado a la x a la quinta multiplicado por la secante de e elevado a la x a la quinta multiplicado por la tangente de e elevado a la x a la quinta. Y listo, hemos calculado la derivada tanto de la función secante como de la función cosecante.